Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. En 1985, Mikhail Gorbachov heredó la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión Soviética, desde donde dirigía un poderoso imperio mundial. 6 años más tarde, en 1991, cuando dejó el puesto, de todo aquello no quedaba nada. Tras desempeñar diversos cargos políticos en su localidad natal, en 1971 Mikhail Gorbachov entró en el Comité Central del PQS. 7 años más tarde ya era secretario de Agricultura de dicho organismo y en 1980, con solo 49, alcanzó el Politburó, el organismo de dirección de la Unión Soviética. En 1985, en el 27 Congreso del PQS, y nada más ser elegido secretario general, Gorbachov anunció la necesidad de reformas ante la parálisis de la economía soviética. Contó con el apoyo de los cuadros armados en la época de Brezhnev y planteó lo que se denominó en un primer momento aceleración, y que más tarde se tradujo en los mucho más populares términos de glasnost y sobre todo perestroika, que pronto pasaron al lenguaje político internacional. Una de las primeras medidas que introdujo Gorbachov fue la ley contra el alcohol, que llegó a contemplar el procesamiento de quienes mostrasen signos de embriaguez en público. La ley, de enorme dureza, fracasó, pero Gorbachov estaba resuelto a seguir adelante con sus reformas y sustituyó a Andrei Gromyko como ministro de Exteriores por Eduard Shevardnadze. La sustitución de Gromyko, ministro durante 25 años, alarmó a los conservadores, pero estos iban a recibir un golpe aún más duro cuando, a mediados de 1987, emprendió grandes cambios en defensa, aprovechando la crisis abierta por el vuelo de Matías Rus sobre el espacio aéreo soviético. A partir de entonces comenzó la rehabilitación de las víctimas de Stalin, al tiempo que los disidentes salían de las cárceles y se ampliaban las libertades civiles y de prensa. Gorbachov esperaba así ganar popularidad. Además, en 1988 aprobó la existencia de propiedad privada con la ley de cooperativas en algunos sectores económicos. Aunque Gorbachov aseguraba inspirarse en Lenin, lo cierto es que con estas medidas había destruido la base sobre la que se asentaba el sistema soviético, que dependía del control de la opinión y de la propiedad estatal. Se generó un enorme desorden en los distintos territorios que componían la URSS, que desde entonces actuaron de forma notablemente autónoma. El proceso de apertura se volvió contra el propio Gorbachov. La opinión pública exigió reformas más radicales y rápidas, y muchos candidatos del Partido Comunista fueron derrotados en las elecciones de la primavera de 1989. Por otro lado, Gorbachov impulsaba una política internacional de distensión y amistad con Occidente que dinamitó el bloque soviético y comprometió no pocas veces el poderío y el prestigio de la Unión Soviética, lo que mermó su popularidad. En agosto de 1991, mientras la población se empobrecía y la Unión Soviética saltaba por los aires, eclosionando un nacionalismo generalizado en los diversos territorios, se producía un golpe de Estado contra Gorbachov que le debilitó aún más, pues fue su enemigo Boris Yeltsin quien derrotó la intentona militar. Gorbachov dimitió de sus cargos a finales de ese año. En los últimos años, Gorbachov ha aparecido en anuncios televisivos, ha recibido numerosos premios y ha promovido la causa del globalismo, al tiempo que lideraba ocasionalmente formaciones políticas socialdemócratas en Rusia, mostrándose muy crítico con Vladimir Putin. Una figura capital, sin duda, en el siglo XX, de don José Luis Orella. Muy bienvenido. Muchas gracias. Nos alegra de veras tenerle aquí de nuevo. Pues una figura que lo primero que llamó la atención ya en su momento, es que llegó a la Secretaría del PQS con 54 años en el seno, digamos, de un aparato que se había convertido en una auténtica gerontocracia, ¿no? No, desde luego, aunque a nosotros nos parezca igual, pues una edad en la cual es la perfecta combinación, se puede decir todavía, de energías juveniles con madurez y por lo tanto con sensatez, para lo que eran desde luego esa gerontocracia que todavía dominaba y que algunos de ellos en su adolescencia incluso no solo habían visto los momentos stalinianos y casi algunos pretendían recordar incluso los conocimientos de la época revolucionaria. Desde luego Gorbachov no dejaba de ser, entre comillas, un niño para ellos, ¿no? Que tenía que aprender esa sapiencia un poco de la savia revolucionaria que transmitían los dirigentes del PQS, ¿no?
Venía además después de Chernenko, que era un auténtico fósil, podemos decir que era un brezhneviano más duro que Brezhnev, era un estalinista casi puro, pero lo que más llama la atención es que Gorbachov entra y asciende en el partido de la mano de Andropov. Digo, llama la atención porque los dos eran del mismo oblast, del mismo distrito, pero Andropov pasaba por ser un duro, aunque eso habría que matizarlo mucho en realidad, pero no dejaba de ser un exdirigente del KGB y había mantenido en el pasado sobre todo posturas enormemente duras. Ahí está. Lo que pasa es que al ser un hombre del KGB, muchas veces los hombres del KGB, como eran las personas privilegiadas que tenían trato con la situación internacional, se daban perfectamente cuenta por la comparativa de cómo se vivía en Occidente, cómo estaba realmente mal gestionado su país, y por tanto eran ellos los primeros que se daban cuenta de la necesidad de realizar una reforma, o si no aquello se destruía, ¿no? Además, se daba la circunstancia, en el caso de Gorbachov, de que era uno de los escasísimos altos dirigentes del partido que había estudiado en la universidad, porque la mayor parte de los dirigentes del partido estudiaban en la Escuela Superior del Partido Comunista de la Unión Soviética. Pero en su caso, él procedía casi, podemos decir, como uno más, ¿no? Era un soviético más. No, desde luego él no pertenece, se puede decir, a esa élite, ¿no? A esa nomenclatura un poco del partido, que eran desde luego cuidados, seleccionados y formados específicamente para formar la élite del PQS. Andropov, por eso se fija en parte también en él, necesita como una élite nueva, gente que no esté manchada y que no vayan a servir desde luego a los grupos de interés ya industriales y militares que estaban al servicio de Brezhnev. Por lo tanto, va a ir un poco a esos dirigentes secundarios procedentes de provincias que no pertenecen a esa élite y que pueden en agradecimiento servir a sus intereses. Una de las características de la sociedad rusa, podemos decir desde siempre, es el elevado consumo de alcohol. Desde el poder se ha tratado de limitar siempre esa condición, esa costumbre, digamos. Y Gorbachov lo trató de hacer a las bravas, trató incluso de aprobar leyes, bueno, aprobó leyes, de hecho, que castigaban, en fin, la apariencia de embriaguez en público, ¿no? No sirvió absolutamente de nada, lo que logró es que hubiera un mercado negro de alcohol en Rusia que se disparó absolutamente, incluso los estudios más serios apuntan a que se disparó, incluso aumentó el consumo de alcohol. No, totalmente. Hay que tener en cuenta que siempre el consumo, sobre todo de licores fuertes, como puede ser el vodka, siempre ha estado muy ligado en ese aspecto por los fuertes ingresos económicos que producía. Y además, en el pasado, una economía agrícola, como había sido la rusa, era donde metían todo el excedente de cereal para mantener un poco los precios. Así que, por lo tanto, lo daban un poco por el otro lado. También hay que tener en cuenta que cuando se producen las reformas, con todo el destrozo económico que se va a producir, el vodka es la calefacción de los pobres. Por lo tanto, cuando tú no te llega la pensión, no te llega el dinero para pagar la calefacción, el vodka, un par de tragos por la noche, era la calefacción, por lo menos siempre, de los sectores más populares. Por eso exigían un precio barato y, lógicamente, en los meses de frío producían ya finalmente un alcoholismo aterrador en sectores muy elevados, ¿no? De hecho, ha habido algún candidato que ha prometido, como parte de su programa electoral, vodka gratis. El caso de Zhirinovsky, recordamos, en los últimos años, ¿no? Bueno, la perestroika ha sido muy alabada, lo fue en su momento, y lo ha sido posteriormente porque, en último análisis, pues es la causa más inmediata de la caída de la Unión Soviética. Pero la perestroika, hay que decir que era la adopción de una serie de medidas fundamentalmente de corte económico, y no funcionó. La realidad es que económicamente fue un fracaso. No, lo que no cabe duda es que Gorbachov acude y desarrolla toda esa campaña muy moderna de imagen de su persona con ese programa de reformas para ilusionar a la gente y salvar al régimen. Y desde luego lo que fracasa es estrepitosamente en ese aspecto. O sea, él no quiere traer la democracia a Rusia. Él lo que quiere es salvar el régimen con un programa que pueda volver a inyectar oxígeno esencialmente en la economía, y que los ciudadanos rusos no vean en el mundo occidental ese mundo de abundancia en ese aspecto. Y de a ver cómo podemos realizar lo mismo, que la gente esté orgulloso precisamente del régimen socialista que tenemos. De hecho, él, en su libro Perestroika, así se llama, que fue un auténtico bestseller en su momento, ¿no? Reivindica su condición de leninista. Él lo que trata es de
Es verdad que está un poco cogido por los pelos, si se quiere, pero lo que trata es de trazar un paralelismo entre la NEP, entre la nueva política económica de Lenin y las reformas que él quiere acometer. Pero él siempre habla de que lo que quiere es reactivar la sociedad socialista, no ir hacia el capitalismo en ningún caso. No, por eso incluso la rehabilitación, como bien hemos visto en los primeros minutos de las víctimas de Stalin, no es precisamente de los rusos blancos, sino son de aquellos técnicos de la NEP que son eliminados por Stalin acusados de derechismo, pero eran los técnicos de la nueva economía, con los cuales Gorbachov intenta aparentar y dice, bueno, yo no dejo de ser una especie de hijo lejano de Bukharin, ¿no?, que había sido asesinado por Stalin. Entonces intenta, por lo tanto, ir como una tercera vía en ese aspecto entre el estalinismo y el mundo capitalista. Es decir, no existe un camino humano, de un socialismo humano, por el cual yo estoy transitando como una especie de Moisés, ¿no? Pero las aguas le llevaron. Así fue. Así fue. Las reformas económicas sin duda fueron complicadas desde el punto de vista, al margen de su fracaso, pero fue complicadas ponerlas en marcha por las resistencias lógicas de los sectores más ortodoxos, y todavía fue más complicada la reforma en el plano de la defensa, porque quizá, pues como suele pasar en estos casos, los sectores más duros del régimen se atrincheran en el ejército. Fue el incidente de Matías Rust, que algo, en fin, un poco grotesco, aquella avioneta de un joven que luego resultó no estar muy bien de la cabeza, o al menos eso se apuntó, y por su comportamiento posterior, bueno, o su comportamiento posterior parece avalar esa teoría, que entró por el norte, pero bueno, burlando a muy baja altura las defensas soviéticas. Fue algo que sobrecogedor para los soviéticos sobre todo, y que permitió que Gorbachov emprendiera aquellas reformas de una manera bastante radical, podemos decir. No, desde luego es una puesta a punto en ese aspecto. O sea, la sociedad soviética había aguantado muchísimos sacrificios, gastando más de un 14% de su PIB exclusivamente en defensa para mantener la paridad con los Estados Unidos. Que de repente un germano occidental con una avioneta aterrice en plena Plaza Roja de Moscú, poniendo en solfa todo el sistema defensivo, todo el sistema misilístico, dicen, bueno, ¿qué demonios de régimen tenemos? Si lo único granado, lo único en lo cual podemos competir como potencia militar, resulta que un occidental nos lo acaba de poner en ridículo, apague y vámonos. O sea, aquí no hay nada que hacer, ¿no? Y aterrizó en la Plaza Roja. En la Plaza Roja nada menos. Una cosa más simbólico imposible. Tremenda, sí. Bueno, Gorbachov anunció, no fue él en persona, pero el régimen soviético anunció el final en materia de política exterior, el final de la doctrina Brezhnev, la doctrina de soberanía limitada, que más o menos venía a decir que cuando el socialismo corriese peligro en alguno de los países que formaban parte del bloque del Este, la Unión Soviética se reservaba el derecho a intervenir, como efectivamente había hecho anteriormente, por aquello que se llamó la doctrina Brezhnev, la doctrina Sinatra, perdón, es decir, cada uno a su manera, ¿no? Y se permitían distintas vías al socialismo, en principio al socialismo de cada uno de los países del Este, sin que estuvieran ya tutelados de una forma tan directa y efectiva por parte de la URSS. Ahí es, en efecto, mientras Leonid Brezhnev siempre había estado un poco concediendo en ese aspecto, bueno, las soberanías son limitadas, los países que no forman parte de la Unión Soviética no dejan de pertenecer a la casa común, por lo tanto, de este comunismo universal. Ya Gorbachov, podemos decir, tira en ese aspecto las riendas, un poco haciéndose símil también un poco de imagen, aprovechando la canción de Frank Sinatra de cada uno sigue su camino, y desde luego eso va a ser desde luego ya el pistoletazo un poco de salida de que los gobiernos comunistas en realidad nunca habían estado asentados sobre la soberanía popular, sino sobre la fuerza militar del ejército soviético, y el que ahora la Unión Soviética respondiese que desde luego no iba a respaldar a aquellas élites corruptas de centroeuropeas comunistas significaba ya casi anunciar ya el final. Cada país, desde luego centroeuropeo, ya podía ir por donde le diese la gana, porque la Unión Soviética no iba a respaldar ya a sus satélites que había situado allí para controlar aquellos países. Incluso se dio la paradoja cuando la visita en octubre de 1989 de Gorbachov a la República Democrática Alemana, que Honecker era el duro, mientras que Gorbachov era el hombre de las reformas, y el público empezó a gritar el nombre de Gorbachov de una forma cariñosa, como se hacía entonces, Gorbi, 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 pidiendo su apoyo para que se emprendiesen reformas en el país, porque la RDA se había convertido en el guardián de las esencias. Siempre lo había sido un poco, pero naturalmente la relación con la Unión Soviética había sido excelente, ¿no? Ahora se resquebrajaba esa relación precisamente porque la RDA se mantenía en una ortodoxia casi extrema, mientras que la Unión Soviética emprendía el camino de las reformas.
No, totalmente. Y eso que la DDRA siempre había sido, se puede decir, como el país modélico que se enseñaba. O sea, en aquella época, recordemos un poco a los que nos están viendo, a la gente de Rumanía, de Bulgaria, etcétera, se les premiaba sus trabajos con viajes turísticos a la Alemania Oriental para que vieran dónde había triunfado el comunismo. Claro, el que ahora de repente vieses que los alemanes orientales no querían saber nada de eso, cuando eran el país modélico donde se llevaba a la gente de otros países para que vieran dónde funcionaba y dónde había tenido la construcción del socialismo un éxito palpable que se podía ver por las calles, pues desde luego causaba una esquizofrenia total, ¿no? La apertura en lo interior, la distensión en lo exterior. Era palpable el final de la Guerra Fría, de las tensiones, había un espíritu de colaboración. Por otra parte, Gorbachov lo necesitaba, políticamente hablando. Y bueno, y el reconocimiento de Gorbachov, explicitado en premios como el Nobel o el Príncipe de Asturias, no fue acompañado en absoluto, sino todo lo contrario, de un incremento de la popularidad de Gorbachov en su país. Más bien esta se desplomó y fue rechazado tanto por los sectores más inmovilistas del Partido Comunista como por la población en general, que demandaba reformas más rápidas. No, totalmente. O sea, Gorbachov va a intentar llevar toda una imagen muy moderna, incluso es casi el único dirigente soviético de quien tenemos imágenes de su mujer, y por tanto daba, podemos decir, como el aspecto más factible casi de un dirigente occidental, y los demás lógicamente le van a tender esos puentes que significaba ya casi el relajamiento, el fin de la Guerra Fría, lo cual no contrastaba, como bien has dicho, un poco lo que pasaba en su país. El partido está viendo un resquebrajamiento, no está notando una nueva primavera en ese sentido del PQS, y la sociedad soviética está reivindicando desde luego unas reformas para poder anhelar ese nivel de vida, porque todavía no lo está viendo. Ve las reformas, pero lo único que ve es que los aspectos positivos que podían tener del pasado se están hundiendo, pero desde luego el paraíso que les prometían de una sociedad equiparable a la occidental, desde luego no está apareciendo. Así que por lo tanto en ese camino de nadie, el culpable rápidamente señalado como Gorbachov. Danos lo que nosotros anhelamos, ¿no? Parece en ese sentido, en términos más genéricos, que se cumple lo que escribió un siglo y medio antes Tocqueville acerca de que los sistemas cerrados, sistemas de este tipo cerrados, en cuanto efectúan una mínima apertura, parece como si la luz entrara de repente y el sistema se resquebraja inevitablemente. Pero ¿qué salida podía tener la Unión Soviética? Porque hoy es fácil criticar a Gorbachov porque liquidó todo aquello en definitiva, ¿no? Y no dejaba de ser un imperio mundial. Pero ¿qué otra salida hubiera tenido si no hubiera ido por el camino de las reformas? Probablemente tampoco hubiera logrado sobrevivir. Era muy difícil porque primero no era un mundo competitivo. Al ser un mundo cerrado, rápidamente si quería generar una reforma y una vitalidad en su economía, se tenía que abrir a la economía moderna en ese aspecto, como pasó con otros regímenes, con otros países en el pasado. El problema es que la estructura industrial soviética estaba totalmente envejecida y por lo tanto no era competitiva. Y desde luego la sociedad soviética del momento no estaba preparada, excepto algunas élites juveniles urbanas. Por lo tanto, gran parte de la población soviética necesitaba un periodo de evolución, de tratamiento, incluso de educación para ese proceso de evolución que se tenía que haber llevado quizá a otro ritmo, y un ritmo desde luego que hubiera necesitado su armonía para ese proceso de reforma. La reforma sí, pero igual de una manera chocante, pues es lo que produjo de repente unos anticuerpos del propio partido para intentar parar lo que se venía, ¿no? Quizá la figura más representativa de quienes pedían una aceleración en las reformas es la de Boris Yeltsin, ¿no? Es el enemigo de Gorbachov, es una especie de contrafigura que procede del mismo Partido Comunista y es el gran beneficiario del golpe de Estado que se produjo en agosto del 91, cuando los sectores más inmovilistas del partido trataron de recuperar el poder. Gorbachov estaba de vacaciones y le pilló a Yeltsin en Moscú, lideró, digamos, el contragolpe, auxiliado también por la Embajada de Estados Unidos, que le proporcionó datos, aun con riesgo de la propia seguridad norteamericana, pero le proporcionó datos para parar el golpe y hacer potenciar la figura de Yeltsin.
No deja de ser un hombre simbólico, o sea, es un hombre moscovita con lo que eso significa, en el sentido de que él es representativo de una élite comunista, sobre todo de los jóvenes, con una preparación que son los que pueden adaptarse rápidamente a lo que va a venir, el nuevo mundo, por su preparación de idiomas, su preparación universitaria, etcétera. Son los hijos de los privilegiados y curiosamente son los que se pueden adaptar al nuevo mundo capitalista que viene. Incluso sus padres, por la gestión de las empresas públicas que desarrollan, con la privatización son los que se las quedan y son el origen de la nueva clase empresarial. Así que los pioneros del nuevo mundo son curiosamente la vieja élite que se está adaptando. Los perdedores del mundo del pasado vuelven a ser los perdedores del nuevo mundo. Así que Boris Yeltsin representa en ese aspecto, es un poco el mascarón de proa de una élite que sabe que va a tener un gran poder en el mundo del futuro si sabe llevar las cosas. Pero para eso hay que arrastrar y eliminar a Gorbachov y lo que representa también Gorbachov. Gorbachov, que es hoy internacionalmente apreciado, es un hombre que mantiene su prestigio internacionalmente, pero que en Rusia, desde aquella época de las reformas, donde su prestigio se hundió con el de la Unión Soviética, no ha levantado cabeza. Es un hombre muy poco apreciado en la Rusia actual. No cabe duda, o sea, Gorbachov siempre estará unido a la desaparición de la URSS. Para muchos rusos, en el pasado eso ha significado la desaparición de sus puestos, se puede decir, de segunda potencia. Ahora Rusia está en un proceso de ascenso, un poco como potencia regional, y desde luego el presidente actual, Vladimir Putin, pues ha inyectado como un sentido de orgullo otra vez del sentimiento de ser ruso. Por tanto, en contraste, Gorbachov siempre está visto como el que hundió la Unión Soviética y un sentido de manera de ser ruso de aquel momento. Unido a lo del comunismo, es cierto, pero también la desaparición de las viejas fronteras un poco del Imperio Soviético y desde luego como protagonistas de la política internacional, ¿no? Es el símbolo de la decadencia, el símbolo del hundimiento no solo del comunismo, sino de la Unión Soviética como imperio ruso. Don José Luis Orella, muchísimas gracias. Hemos tratado esta figura de Gorbachov, que todavía no pertenece exclusivamente a la historia, sino también en parte a la actualidad, y me parece que ha arrojado una luz muy interesante sobre su significado en la historia. Nada, un placer estar aquí, como siempre. Muchísimas gracias y también a ustedes por estar ahí todos los días. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.